Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Espero que todos estemos bien, disfrutando del buen clima que tenemos. ¿Qué es esto? A ver. Muy buenas noches. Genial. Bueno, empezamos. Empezamos el seminario. El seminario es de legislación y relaciones laborales. Buenas noches. Espero que se encuentren bien todos y nada, vamos a tener un break a las 8:15. La idea es un poco compartir información un poco resumida, pero importante para ustedes, el cual puedan servirle para conocer un poco sobre el curso. Al final voy a explicar un poquito de qué va el curso, cuáles son los temas que vamos a llevar, pero básicamente el seminario es un poco acercarlos, darles un approach a la información que vamos a ver en el curso, que espero contar con ustedes. Yo no tengo ningún problema que puedan levantar la mano para que puedan dar algún tipo de comentarios, aportes. Básicamente la idea de este seminario es de que tengamos una interacción, ¿no? Una interacción constante en el cual ustedes también nos brinden información sobre lo que em, sus experiencias profesionales. La idea es un poco aprender de ustedes, de estas experiencias y que nos cuenten, ¿no? Porque ¿quién más que ustedes que están en el día a día, en cada una de sus entidades o empresas donde trabajan? El objetivo del seminario, pues básicamente es las relaciones laborales, es parte de la legislación laboral, del derecho laboral, ¿no? La finalidad del seminario y busca estudiar, analizar y comprender las relaciones entre los colaboradores, ¿no? Y los empresarios en el entorno laboral. Tenemos que comprender un poco los comportamientos de las personas. eh, He escuchado mucho de los comentarios que hemos recibido, el feedback que hemos recibido de ustedes, de las personas que participan en el curso, y es súper importante. Dentro de ellos, me gustó muchísimo que les interesa conocer también sobre el tema del comportamiento, de las relaciones, de cómo ven en las personas la gestión, ¿no? ¿Cuál es la visión que se ve dentro del tema de recursos humanos, ¿no? Entonces, cómo se regula el mundo laboral y cómo es el comportamiento en el mundo productivo, es parte todo ello, ¿no? De las relaciones laborales. Acuérdense que la naturaleza del derecho nace del derecho constitucional, del día a día, ¿no? Y eso es básicamente las relaciones, ¿no? El comportamiento de las personas. ¿Quién soy yo? Bueno, yo ya comentó Enrique, y mi nombre es Natalia Canzanya, yo soy abogado, egresada de la Universidad San Martín de Porres, colegiada en el Colegio de Abogados. He estudiado maestría en el Instituto de Empresa de España, International Legal Practice. También estudio en ESAN, el curso de posgrado de corporativo. Tengo también curso de posgrado en Derecho Laboral en San Marcos, ¿no? Tengo vasta experiencia, tengo 25 años trabajando en el mundo corporativo, probablemente más porque empecé desde mucho antes de terminar la carrera, ¿no? Y fui investigadora en la Universidad Complutense, así que tengo mucha interacción con las universidades y con el actuar, con el tema académico. Soy árbitro del sector privado, inscrita al Ministerio de Trabajo. He colaborado y he sido parte de muchos arbitrajes a nivel nacional, en muchos temas de contrataciones, derecho público y derecho privado. Y actualmente, bueno, yo tengo soy una profesional que ejerzo mi carrera como un estudio de abogados y también manejo una administración inmobiliaria que es parte de un negocio adicional, en el cual no solo veo el tema del derecho laboral, sino también soy empresaria que tengo que ver cómo funciona finalmente el día a día o cómo funciona la contratación, ¿no? Así que nada, eso es un poco sobre mí, para que conozcan eh, de mí. Hay que conocer y hay que saber un poco sobre el derecho laboral, cómo se encuentra el...
¿Cómo podemos asegurar que los participantes comprendan la importancia de la legislación laboral y y su impacto? Es una pregunta bastante interesante, Carlos. Asegurar es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque tú no puedes garantizar o asegurar nada en general a nadie, ¿no? Los participantes son los responsables, todos los que están aquí son responsables de la importancia y el entendimiento del derecho laboral, ¿no? De la ley. Y, y está en el participar, en el estudiar, en el presentarte a estos seminarios y saber cuánto quieres saber aprender, ¿no? Está en ti, ¿no? Finalmente asegurar a los participantes, nadie asegura nada. Cada uno es responsable de lo que quiere aprender y por eso estás aquí, por eso cada uno de ustedes está aquí, porque quieren aprender, quieren saber, quieren ser mejores, quieren saber más, tener un... hay una frase que utilizo mucho en el equipo donde yo participo, es el 1%. Todos los días tienes que dar un 1% adicional de mejora en todo, ¿no? En todo, en tu trabajo, en tu equipo, en tu formación en cualquiera de tus ámbitos, en cualquiera de las disciplinas que participas. Si no das ese 1% adicional de mejora, estás perdiendo probablemente un día de vida, ¿no? Eso es lo que constantemente nos dicen y eso creo que deberíamos, para poder garantizar que entiendes sobre el derecho o sobre la legislación o sobre las relaciones laborales, es eso, ¿no? Para entender un poco sobre el mercado laboral, cómo está el mercado, cómo funciona el mercado laboral, para poder hablar un poco de legislación. Bueno, tenemos más de 320.000 personas que encontraron un trabajo. Todo esto es información que reportó el INEI. El grupo de 48 años a más marcó un crecimiento de más del doble del ritmo nacional. No sé cuál es el promedio de la edad de ustedes. Esa información es súper importante. Le voy a pedir a Enrique que aquí en adelante tengamos no solamente la composición de ustedes, ¿no? Quisiera saber si vienen de... Hay muchos que han participado en los seminarios que vienen del interior, de muchas ciudades, lo cual es maravilloso porque es descentralizado. Hemos tenido personas que han trabajado, que trabajan en minería, sector agropecuario, en el cual intercambiamos muchísima información, ¿no? Ya tenemos ya varios cursos con la escuela y la verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Porque de la experiencia, del día a día, es de donde se aprende, ¿no? Genial. Ah, Natalia Canchanya Barrera. Mm, eh, Buenas noches, Tumbes. Genial, genial. En este sector de crecimiento que marcó más de el grupo de 45 años, estuve leyendo al respecto y es básicamente personas que se vuelven a reinsertar a la vida laboral, ¿no? Post algún tipo de suspensión imperfecta o perfecta, algún tipo de descanso, de permiso, ¿no? Básicamente ese es un poco el crecimiento que tomó en el 2025 el crecimiento laboral, ¿no? Dice que el resultado nacional también significó que el periodo del octubre del 24, septiembre del 25, la población ocupada fue de 1,4%, con un grupo, pero el grupo de empleo adecuado avanzó en mucho mayor ritmo, un 6,8. O sea, adecuado es que si tú solicitas un empleo, tienes el empleo el cual dentro del rango que estás solicitando, ¿no? Y el subempleo retrocedió en 4,5 y el desempleo en más del 10%, ¿no? Esta información, sé que este documento se lo van a pasar a ustedes, que son parte del seminario, así que ahí lo pueden revisar en detalle por si quieren algún tipo de información adicional. Tenemos puesto de trabajo formal, según planilla electrónica, para septiembre. Esta data es de septiembre, cada trimestre presentan esta información. Eh, Tenía un retroceso, se desaceleró para septiembre del 2025 en 4,6, ¿no? Respecto a agosto del 25, que iba increciendo, como se dice, ¿no? En 5,1. Sin embargo, a mí me gusta mirarlo desde el año anterior, la data, porque esa es un poco la temporalidad en la cual tú puedes comparar, ¿no? Y respecto a septiembre del 2024, tenemos un 4,6, o sea, de todas maneras, septiembre del 25 fue bastante bueno referente al septiembre del 24. Puestos de empleos formales, ¿no? En el sector privado. Toda esta es información de la SUNAT respecto a la planilla electrónica, lo que se declara.
Tenemos en el sector agropecuario que tuvo un incremento del 16,1, ¿no? El cual es un número bastante interesante. En pesca, más o menos son cifras, está en 17 miles, pero hay un menos 1%, no debe ser porcentual. Minería también tuvo un incremento, manufactura, electricidad, construcción, ¿no? En todos los sectores hubo un incremento, pero básicamente en el agropecuario, y lo que señalan es un poco el tema de procesamiento, conservación de frutas y vegetales, ¿no? Tenemos que el 2025 hemos tenido un crecimiento altísimo en lo que es agroexportación, ¿no? Y probablemente venga un poco de la mano de ello, ¿no? Esta es una de las competencias que me resultan bastante interesantes e importantes y probablemente la toco en este seminario porque finalmente es un poco de información que debemos tener conocimiento, ¿no? ¿Qué cosa es la IA, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por inteligencia artificial o cómo funciona en el mercado laboral, ¿no? Ahora básicamente la IA es una competencia básica que redefine el empleo tanto como el idioma, como fue en su oportunidad, tanto como en las herramientas de sistemas o matemáticas, también fueron hace algunos años, 10 15 años, que básicamente en tu currículum eran un plus, presentaron tus habilidades, tus skills, era manejo informática, manejo, yo qué sé, en ese momento era Office, ¿no? Ahora básicamente es dentro de las competencias en el mercado laboral la inteligencia artificial. Entonces tienes que dejar saber y manejarlo no solo de manera, ¿cómo les puedo explicar? Un poco de, no solamente por un tema de publicidad, ¿no? Sino básicamente te permite brindar data science, te permite tener un marketing digital, te permite en los call centers automatizan ya la inteligencia artificial, los call centers, ya puedes tú escuchar en una llamada telefónica, lo cual me ha sucedido a mí, el cual me contesta a mí en voz, no chat, ¿no? En voz, yo he tenido llamadas telefónicas en las cuales me han contestado y yo pensé que eran bueno, seres humanos, personas que me atendían, y era inteligencia artificial que ya me estaba atendiendo y dando preguntas básicas hasta que después ya me pasaron con una persona que me podía complementar la información, ¿no? Entonces sí es importante la inteligencia artificial porque va a regir en el mercado. Es más, ahora inclusive las páginas ni siquiera estamos actualizados en las webs, ¿no? La inteligencia artificial ahora ya es básicamente la generativa, es la base de los buscadores, de toda la información cuando tú quieres tener benchmarking de las compañías, quieres saber cómo están vistas unas con otras, todo ello es parte de, ¿no? Ya no es no va a ser una carrera exclusiva la inteligencia artificial, sino básicamente la herramienta, una habilidad que va a mantener a cada uno de nosotros vigentes. Tenemos Magna, tenemos Justina, esta inteligencia artificial que nos ayuda en legal, en el derecho a utilizarla, ¿no? Y si tienes un buen manejo de ello, es básicamente tu asistente personal. Básicamente le dices, necesito armar esta información o requiero guidelines respecto a esta otra propuesta, o esta proforma o este tipo de contratación o pacto de confidencialidad o lo que fuere. Y sí te permite. No al 100% porque obviamente no va a poder reemplazar a un profesional, pero va bastante acertado y te puede ayudar a darte unas ideas bastante buenas dentro de lo que tú puedas armar, ¿no? Entonces, bien utilizada es una muy buena herramienta. ¿Cuáles son los retos en recursos humanos? Pues las personas básicamente es la columna vertebral en toda organización, ¿no? De ellos se dependen los objetivos y la ejecución de estrategias empresariales, generar ventajas competitivas en el mercado. ¿Cuál es el rol de los empleadores? Pues buscar un poco la manera de gestionar el recurso más valioso, que es las personas, ¿no? Y lo que se busca en recursos humanos, el reto en recursos humanos, es básicamente tener un balance entre la vida personal y la vida laboral. Recuerden que estamos
mucho más tiempo probablemente dentro de nuestro trabajo que en nuestras casas, en nuestras familias, compartiendo con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces, tienen que buscar recursos humanos, equilibrar ello, ¿no? Y buscar un poco ese acercamiento de los colaboradores dentro de la empresa y poder permitir la adaptación de estos recursos de los recursos y los procesos. Porque es importante, porque finalmente ellos son los que van a ejecutar todo lo que tú tienes en la cabeza o lo que tú quieres producir, ¿no? Si tú no eres productivo es porque, entre otras razones, porque el personal no está conforme o no está contento. Entonces, recuerden que este es un curso de legislación y relaciones laborales. Y al hablar de relaciones laborales también hablamos de recursos humanos, ¿no? Dentro de lo que es legislación laboral, vamos a ver el derecho de trabajo, vamos a ver relaciones de trabajo, el contrato de trabajo, vamos a hablar de modalidades de contratación, vamos a hablar de periodo de pruebas, cómo funciona el periodo de prueba y lo que es personal de dirección y personal de confianza. Todo esto lo vamos a hacer muy resumido, obviamente, porque el tiempo no nos da para conocer mucho más, pero sí en el curso vamos a tener no solamente contenido, sino vamos a tener jurisprudencia, vamos a tener casos prácticos. La verdad que es bastante divertido porque yo presento casos en los cuales debatimos con los chicos las posiciones o cómo hubieran resuelto siendo magistrados o miembros del Tribunal Constitucional o miembros de la Corte Suprema, cómo hubieran resuelto esta casación o este recurso que viene en grado al Tribunal Constitucional, cómo resuelves esta acción de amparo. Entonces, los debates son bastante enriquecedores dentro de las clases y lo recomiendo, altamente lo recomiendo. El derecho de trabajo, pues básicamente es un conjunto de normas, de disposiciones legales orientadas a regular con un sentido protector los alcances de la relación jurídica entre el empleador y el trabajador. ¿Por qué hablamos de un tema protector? Porque si te das cuenta, en la relación laboral hay un desbalance. Tenemos el empleador que tiene la facultad de dirección, de fiscalización, es la mano fuerte dentro de la relación. Y por otro lado tenemos el trabajador que tiene básicamente que acatar, que cumplir las obligaciones dentro de sus obligaciones, ¿no? Que se compromete con el empleador. Entonces, lo que busca el derecho de trabajo y las disposiciones legales básicamente es proteger al trabajador dándole herramientas para que ese balance no sea tan dispar, ¿no? Eh, la idea es un poco crear todo tipo de principios que permitan al trabajador cubrirse ante actos del empleador que sean totalmente, por así decirlo, ¿no? Vulnerando sus derechos laborales, vulnerando sus derechos constitucionales, su derecho a la intimidad, ¿no? La idea es un poco evitar eso con los principios que tiene el derecho de trabajo. Tenemos dentro de estos principios, tenemos muchos principios, de los cuales solamente voy a hablar de cuatro. Hay varios estadios de estos principios. Estos se separan dependiendo del momento en el cual estás en la relación laboral. Sin embargo, estos cuatro principios son los más, probablemente de los más importantes dentro de la relación laboral, ¿no? Del derecho de trabajo. Primero, irrenunciabilidad de derechos. ¿A qué te refieres con irrenunciabilidad de derechos? O sea, básicamente ningún trabajador puede renunciar a sus derechos laborales. Por ejemplo, un empleador que le hace firmar un documento en el cual le dice, pues, sí, sí, te contrato, pero no vas a recibir vacaciones, no vas a recibir gratificaciones, no vas a recibir seguro y estas son las condiciones. Vas a estar trabajando, estas son tus funciones, tus obligaciones, pero no vas a tener esto hecho porque no me da la billetera para poder cubrir estas obligaciones. Si quieres, si no, no. Ah, bueno, tu necesidad premia, necesitas comer, tienes una familia detrás, aceptas y te dicen firma este documento en el cual renuncias a todos estos derechos porque no los puedo pagar y finalmente este documento lo legalizamos o lo firmamos y tu huella digital y ya está. Ese documento no es válido, va contra la legalidad porque el trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales, son innatos en la persona. Más allá de determinar el tipo de empresa, de negocio, de actividad y qué tipo si estás bajo qué régimen estás,
sin embargo, no puedes renunciar a los derechos que te corresponden. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la interpretación más favorable, siempre es para el trabajador. Ante la duda, ¿no? La interpretación siempre es más favorable para el trabajador. Eso es un principio indubio properario, es la idea un poco buscar que el trabajador siempre tenga a favor este principio, ¿no? Si existe un tema que no está debidamente aclarado, documentado, lo que fuere, la interpretación siempre va a ir a favor del trabajador. La no discriminación e igualdad de oportunidades. Lo comentaba el otro día una compañera, ¿no? Que cuando ella en un trabajo le pidieron tomarse una prueba de embarazo antes de ingresar, por ejemplo. Eso es discriminación, obviamente, porque estás asegurándote que no están embarazadas. O sea, ese requisito, ese requerimiento adicional o previo para poder acceder al empleo no es válido, ¿no? Y va contra la legalidad, va contra la persona, contra el ser humano, contra la intimidad finalmente, ¿no? Y lo que busca es vulnerar el tema de la discriminación, ¿no? No se puede discriminar a nadie. Entonces, el, este principio es lo que busca es eso, la no discriminación y todos tengan igualdad de oportunidades. Obviamente, todo de manera objetiva, o sea, igualdad de oportunidades. Un trabajador que tiene 15 años en la empresa y uno nuevo, pues va a tener la igualdad de oportunidades, sí, para acceder a cualquier tipo de beneficio dentro de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, el tema salarial, por ejemplo, no vas a poder ser objetivo con ello porque el, el, el trabajador de 15 años tiene mucho mayor antigüedad. Entonces, siempre hay que ser objetivos totalmente con este principio y hay unas normas específicas para el tema de igualdad salarial. Entonces, es súper importante mantener ello. Y finalmente, y no menos importante, el principio de la primacía de la realidad, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que conozcan este principio? Bueno, sí, podría comentar al respecto. Claro que sí, Fermín. Sí, buenas noches. Bueno, en lo que es el principio de la realidad, también es un principio que se aplica, digamos, en el caso de los principios de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, digamos, a veces los ingenieros de seguridad, para cuando viene el fiscalizador de la SUNAFIL, está todito en regla, o nos hacen firmar, digamos, que hemos recibido tal charla, o digamos, los EPPs están ahí correctos, se los ha entregado, todito, ¿no? Entonces viene el fiscalizador, encuentra, digamos, al trabajador, le pregunta, digamos, de qué se ha tratado la charla. No sabe, porque simplemente existe en el papel. También, digamos, sus uniformes u X cosas no están, no concuerdan con con el documento, ¿no? Entonces, en ahí lo que primaría es, o sea, lo que está viendo el fiscalizador, ¿no? Que no tienen. Entonces, ese es el principio de la realidad, ¿no? Gracias, Fermín. ¿En qué rubro estás trabajando tú? En el sector construcción. Mm, ya, muy importante. El sector construcción. Muy fiscalizado también. Sí. Así es, así es. Genial. Gracias, Fermín. Gracias por la participación. Sí, es cierto. Básicamente, el principio, muchas veces los empleadores, con la finalidad de cubrir algún tipo de carencias o falencias, ¿no? Presentan documentación en el cual no necesariamente es real o ha sido cubierto o se ha cumplido con lo que se dice en el documento, ¿no? Y lo que busca es cumplir, ¿no? Y el primacía de la realidad. Sí, yo el tema de las horas extras, bueno, y ahí es un tema de un delito, ¿no? En el cual, sí, pues en nuestro país sí tenemos sentencias sobre esclavitud que ha sido hace poco resueltos, menos de un mes. ¿Recuerdan el incendio que tuvimos? Tuvo un precedente gravísimo sobre el tema de esclavitud laboral, ¿no? Eh, ¿Cómo no podemos pensar de que hacen firmar o marcar
no salidas para no pagar horas extras, ¿no? Eso es brutal. Por ejemplo, ¿no? El primacía de la realidad, yo qué sé, señalas de que declaras ante un inspector de la SUNAFIL que trabajan solamente hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, el inspector ve que en el papel, ¿no? En la pared dicen, bueno, estos son los turnos de hasta las 8 de la noche, estos van a estar y hasta las 9 de la noche tales, ¿no? O sea, primacía de la realidad. O sea, el inspector de la SUNAFIL no va a sancionar, no te va a determinar nada, ¿no? Lo que básicamente para ti, si tú quieres reclamar en algún momento algún tipo de vulneración de tu derecho, lo que vas a utilizar esta inspección de la SUNAFIL como medio probatorio. Básicamente tienes que probar, ¿no? Y eso te va a servir con lo de primacía de la realidad. Relación laboral y contrato de trabajo. Elementos del contrato de trabajo. Primero, en toda contratación, en todo contrato que nosotros tengamos con X persona, no te estoy hablando de un contrato laboral, tienes que tener estos elementos generales, ¿no? Tenemos el sujeto capaz, o sea, la persona, las personas que son capaces para participar en un contrato, el libre consentimiento, o sea, que nadie te esté obligando a participar de este contrato, el objeto lícito, las obligaciones que sean lícitas y la finalidad del mismo, ¿no? De la contratación, que sean todo dentro de la legalidad, que tengan objetos y obligaciones lícitas, ¿no? Eso es un poco el contrato en general. Sin embargo, en lo que se refiere al derecho laboral, no toda relación es un contrato de trabajo, no toda relación, no todo contrato es una relación laboral o está bajo el paraguas o el marco del derecho laboral. Tiene que existir estos elementos esenciales dentro de la relación para que yo pueda determinar que es una relación laboral. Y estamos hablando de lo que es prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Entonces me dices, ¿qué cosa es esto? Pues la relación laboral tiene estas tres características eh, que tienen que estar sí o sí dentro de la relación. Tenemos primero la prestación personal del servicio. ¿Qué es esto o a qué se refiere? Básicamente es determinante que el servicio o la labor que se realice directamente por el propio trabajador. Por ejemplo, yo firmo un contrato en el cual yo voy a prestar locación de servicios, en el cual yo le voy a prestar un servicio yo qué sé, IT, ¿no? De sistemas en la empresa, ¿no? Necesita soporte tecnológico. Entonces, dentro del contrato yo señalo, bueno, yo soy una empresa en la cual te va a prestar un servicio de soporte tecnológico. Y la empresa me dice, no, yo quiero que lo personalices, yo necesito que pongas el nombre de una persona porque finalmente la empresa va a desaparecer, yo quiero que esté tu nombre, Juan. Sí, pero es que yo no voy a prestar el servicio directamente, lo va a hacer mi equipo, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Eric, puede ser varias personas. Sí, pero yo necesito personalizarlo porque finalmente yo no sé quién va a venir y prefiero que seas tú. Así que necesito que lo firmes tú, Juan, y tú seas el obligado a la relación. Ok, y no solo eso, sino solo tú vas a poder entrar a la empresa y llevar a cabo este servicio de soporte tecnológico. Pero es que yo voy a mandar a otra persona adicional porque obviamente no voy a estar todos los días aquí, van a ser algunos días. Sí, pero tienes que ser tú. No, si no, no voy a poder firmar este documento, esta relación. Pues bueno, tengo la necesidad. Juan firma el contrato de locación de servicio, en el cual está obligado a prestar un servicio dentro de la empresa. ¿Qué otro, qué otro supuesto está dentro de este contrato? Subordinación. O sea, el trabajador pone a disposición del empleado sus servicios, pero este es quien tiene el poder de conducir estos servicios mediante la facultad de dirección y el trabajador no tiene autonomía para tomar decisión de la forma como va a prestar el servicio. Yo firmé este contrato de locación de servicios y le digo, bueno, yo te voy a prestar soporte tecnológico y estos son mis horarios. Van a ser horarios de 2 veces a la semana, voy a ir los lunes y viernes o martes y viernes para atender las necesidades de tu equipo. Juan, ¿no? No, yo quiero que vengas, sabes que 3 veces a la semana, 6 horas. Es que es muchísimo. No, es que esto va a ser así. Por los 2 primeros meses y ahí en adelante vas a venir diario.
y quiero que no solamente vengas a prestar servicio de soporte tecnológico, sino también quiero que veas el tema del call center, ¿no? Para que ayudes un poco a atender, a entender a las personas, atender, ¿no? A soportar, a ayudar a las personas del call center, ¿no? Entonces, no solamente son las máquinas de la compañía, sino son ese soporte en el call center, y estas son tus obligaciones, esto es lo que tienes que hacer tú, estos son tus horarios, estos son tus obligaciones, y esto es cómo tienes que prestar el servicio que te estoy contratando. En el tiempo ya no es dos veces a la semana, un par de horas. En el tiempo ya no es una empresa la que presta el servicio, sino es una persona individual. Y en el tiempo tenemos un trabajador, una persona que está prestando un servicio y le paga una remuneración, ¿no? Que crea una obligación de dar a cambio una contraprestación, ¿no? Y le paga. Entonces, de esta relación nace, de que empezó, que sea eventual por una locación de servicios que yo emití un recibo por honorarios, pues estoy yendo todos los días con un horario establecido, con un jefe que me establece, que me determina qué es lo que tengo o qué no tengo que hacer, a quién tengo que atender o no tengo que atender. Inclusive hago sobretiempos porque no trabajo más de 48 horas semanales y yo no recibo ningún tipo de pago adicional, horas extras, me mantengo con recibo por honorarios con un honorario fijo. ¿De qué estamos hablando? A qué me estoy refiriendo? ¿En qué momento se desnaturalizó? Se desnaturalizó ese contrato civil, ese contrato de locación de servicio, se volvió un contrato de trabajo. ¿Con qué? Con los tres elementos que señalo a continuación: prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. Todo magistrado del Poder Judicial que va a analizar tu caso, tu demanda ante el Poder Judicial, hace este primer análisis. Esto no es de básico de simple, es de básico de la base del derecho laboral. Lo primero que hace el juzgador es entender si estamos hablando de una relación laboral o una relación civil. Porque si es civil, yo no tengo competencia, hasta luego archivo el expediente. Si es una relación laboral, después de ese análisis, ok, yo lo voy a mirar, yo voy a analizar, yo voy a resolver. ¿Entendemos? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual una persona natural este es el concepto que te da la legislación peruana, ¿no? Denominada trabajador, brinda sus servicios en beneficio de otra persona natural o jurídica que se denomina empleador a cambio de una remuneración. ¿Qué es lo más importante de esto? Que toda prestación de servicios es remunerada y es subordinada, y se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿De qué está hablando usted? No, no, yo estoy firmando un contrato de obra. Yo estoy firmando un contrato de incremento de actividad en el mercado o lo que fuere. No, 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 no es indeterminado. Si tu empleador no tiene el deber de cuidado debido de firmar un documento en el cual establece las normas, las reglas de la contratación, todo contrato se presume a plazo indeterminado. Lo vamos a ver más adelante. Este es un caso del Tribunal Constitucional que analiza la relación de trabajo entre las partes. Y lo que básicamente es lo que dice, ¿no? Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa y no concurrente alguno de los siguientes rasgos de laboralidad, ¿no? Primero, control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta. Integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada. Prestación ejecutada dentro de un horario determinado. Prestación de cierta duración y continuidad. Suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio. Pago de remuneración al demandante. Y reconocimiento de derechos laborales, tales como vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud. Todo este análisis lo hizo el Tribunal Constitucional para resolver un caso y básicamente lo que te decía es determinar si existe o no una relación de trabajo para encubierto o no en tu contrato civil. Lo que hablaba un compañero, la desnaturalización. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Pues vamos avanzando entonces. Sí, a ver. Genial. Requisito para la validez, pues básicamente los contratos tienen que venir por escrito, lo señala la SUNAFIL, inclusive en sus fiscalizaciones. Eh, si son verbales, o sea que si nunca firmaste un contrato, estos contratos son indeterminados. Y el trabajador, inclusive antes de iniciar las labores, tiene que tener una copia del mismo y haber firmado el mismo. Esa es la regla que pide la SUNAFIL en la contratación. ¿Qué ocurre si la empresa no cumple el plazo y despide sin causa justo al trabajador? Hablamos de la indemnización por despido arbitrario, que es el sueldo y medio con un tope de 12 sueldos, ¿no? Eh, Sin embargo, todo ello es parte de lo que tú vayas a demandar dentro del Poder Judicial, si quieres hacer una demanda, si existe o no la indemnización o es lo que tú quieres una reposición. Todo eso es parte de lo que tú puedas solicitar dentro de una reclamación. ¿Cuándo se desnaturaliza un contrato a plazo fijo? ¿No? Por ejemplo, si te contrataron con una fecha de vencimiento y sigues laborando para después de la fecha de vencimiento, por ejemplo, contrato desnaturalizado, ya eres un personal indeterminado. En caso de contratos de obra determinada, si concluida la obra, el trabajador sigue trabajando. O sea, si a mí me contratan como un trabajador para ejecutar una obra y esta obra ya se terminó y sigo trabajando, pues el contrato está totalmente desnaturalizado. Ya no es lo que... eh, sí, claro. Un despido. No creo exactamente si es determinar la palabra correcta, el despido arbitrario, ¿no? Tú como trabajador vas a saber o no que el despido es arbitrario porque tú sabes cómo te están sacando de la empresa, bajo qué tipo de justificación, por así decirlo, está saliendo. Sin embargo, para que sea reconocido y para que se te cumpla todas las obligaciones pendientes de pago, los devengados, obviamente lo tienes que judicializar, porque el único que va a obligar al empleador a cumplir esta obligación es el Poder Judicial, no hay nadie más, ¿no? Eh, no tienes obligación de presentar copia al Ministerio de Trabajo siendo microempresa, ¿no? Con que lo declares que son contratos indeterminados, ya está. O sea, no pasa nada, ¿no? En el caso de un reemplazo temporal, ejemplo, vacaciones, si el contratado sigue laborando pese a la reincorporación del titular y el trabajador demuestra que existe una simulación, un fraude a las normas, ¿no? O sea, básicamente esto es desnaturalización de todos los tipos de contratos. Cuando exceden los plazos o utilizas la naturaleza del contrato para justificar un contrato a plazo fijo, un contrato indeterminado. Tenemos dentro de la SUNAFIL, ¿no? Aprueba protocolos de fiscalización para los contratos modales. Y primero que el inspector va a verificar que los contratos consten por escritos. ¿Por qué? Porque el contrato modal es una excepción al contrato indeterminado. La regla general es que todo contrato sea indeterminado, o sea, que seas fijo. La excepción a esta regla es el contrato modal. Y si es un contrato modal, tiene que estar por escrito, porque tienes que determinar cuál es la naturaleza de ese contrato, por qué nace ese contrato. ¿Sí? Va a verificar que los contratos de trabajo tengan una cláusula que detalle en forma clara y precisa su duración, las causas objetivas y determinantes de la contratación. Y en caso de discrepancia entre la información proporcionada por las personas que entrevistan, o sea, en una fiscalización, y prevalecen los hechos observados, tales como ejecución de labores, puestos de trabajo, programaciones de trabajo, roles de turno, que se encuentren publicados, etc., ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Principio de primacía de la realidad. Eso es lo que prima para las fiscalizaciones en contratos modales. A ver si todos tenemos claro. Oye, no entiendo. O sea, me dices que es por escrito, no me dices que es por escrito, no entiendo esto. Todo contrato de cualquiera de nosotros, si no es modal, o sea, si no está eh, modal, sujeto a modalidad, aquí está.
sujeto a modalidad, es un tipo de contratación, ¿ok? El contrato indefinido es todo contrato que tenemos todos nosotros cuando entramos a una empresa y si no hemos firmado un documento, es un contrato indefinido. Si tú quieres, como empresario, tenerlo bajo el contrato sujeto a modalidad, tienes que hacerlo, firmar un contrato fijo, por escrito, donde conste todo el detalle de que tenga, por qué ha nacido ese contrato, por una obra, por una necesidad de mercado, actividad, incremento de la actividad, ¿no? Entonces tú tienes que poner, yo empresa, en esta temporada voy a contratar por 6 meses a esta persona por este contrato porque estoy incrementando el mercado, y o estoy ejecutando una obra y esta obra va a terminar en 1 año y medio, pues necesito que esta persona contratarlo bajo esta modalidad. Por escrito, porque ahí está claro por qué lo contratas. Termina el plazo del contrato y tiene que salir esta persona porque se terminó la naturaleza. Si supero el límite de cada una de estas contrataciones, ya se desnaturalizó el contrato. Y cuando se desnaturaliza el contrato, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos de desnaturalizar el contrato? Es que me vuelvo indeterminado. Soy parte de la empresa con un contrato indeterminado. O sea, que me hago fijo. ¿Tenemos claro todo? Y porque se ha desnaturalizado el contrato a plazo fijo. Em, Tenemos un poco aquí sobre el tema de la contratación. Hay dos tipos de contrataciones dentro de la relación laboral. Tenemos la contratación directa, que es empleador-trabajador, ¿no? Y obviamente la indirecta, en el cual pues no es empleador y trabajador. En la contratación directa tenemos varios tipos de contrato, en los que les presento hoy día, ¿no? Bueno, el contrato indefinido, ya hemos hablado, todo contrato con todos tus beneficios de ley, tus obligaciones legales que tengas que cumplir. Tenemos los contratos sujetos a modalidad, tenemos los contratos a tiempo parcial y finalmente tenemos el teletrabajo, que muchos de nosotros lo hemos conocido ahora bueno, ahora hace 5 años con el tema de la crisis mundial de la pandemia, ¿no? Básicamente esos son el tipo de contratos de la contratación directa de la relación laboral. Vamos a empezar, ay, Dios, vamos a detallar ese tipo de contratación. Básicamente los modales son 8:15. Lo que vamos a hacer es tomar un break para... sí, hay un límite de tiempo en los contratos modales que lo vamos a ver cuando salgamos del break, que es a las 8:30. Vamos a detallar y hablar sobre ello. Voy a parar por aquí. Y le doy el pase a Enrique para que puedan ay, tener un poco de conversación y que puedan un respiro en este seminario. Ya estamos, ya estamos nuevamente. Espero que hayan tomado fuerzas para terminar. Nos queda poco tiempo. Básicamente tenemos menos de 1 hora en la cual vamos a tratar un poco de que ustedes vean y conozcan un poco de lo que es la contratación directa. Hablaba una compañera o preguntaba de que cuáles son los límites de la contratación modal, ¿no? Eh, sí, tenemos máximos. Si es, por ejemplo, si has firmado un contrato por inicio de una nueva actividad, tienes un máximo de 3 años por necesidad de mercado un máximo de 5 años, reconversión empresarial máximo 2 años. Si tienes un contrato ocasional, también tienes un máximo de 6 meses al año. Tienes contrato de suplencia, de emergencia, de obra, contrato por temporada, ¿no? Hay unos contratos adicionales más que vamos a verlos en el diplomado. Veo que varios se van a inscribir, así que me parece genial porque ahí vamos a ahondar en cada uno de los temas en mayor detalle, ¿no? No solamente de los máximos, de los límites, sino la interpretación de casos, de hechos, ¿no? De situaciones en las cuales se ha desnaturalizado el contrato modal, ¿no? Y cómo ha resuelto el juzgador. Entonces, estos son un poco los máximos que tenemos en contratos modales. Tenemos también contratos a tiempo parcial que tienen un mínimo de 4 horas diarias en promedio para gozar de determinados beneficios y la formalidad tiene que estar definitivamente por escrito, es lo que
lo que te pide el contrato a tiempo parcial. Y tenemos el teletrabajo, que lo hemos tratado, lo hemos visto en la crisis eh, que tuvimos hace unos años. Está sujeto y regulado por la Ley 30.06 y su reglamento. Es un acuerdo voluntario coma, reversible. No es irreversible, es reversible, o sea que se puede cambiar esta forma de trabajo, ¿no? Y obviamente es voluntario, es un acuerdo entre ambas partes para llevar a cabo esta modalidad. Puede ser a plazo determinado o plazo indeterminado, por escrito y registrado ante la autoridad administrativa, ¿no? De trabajo. Se puede pactar inclusive reembolsos o asumir gastos por utilización de efectos personales para ejecutar el teletrabajo, por ejemplo, el internet, la línea telefónica. em, Puedes pactar pagar un porcentaje de la electricidad, por ejemplo. Muchas empresas lo hicieron ahora en pandemia, con el tema del teletrabajo, y nos dimos cuenta que funciona, que podemos trabajar desde casa sin ningún tipo de problema, porque funciona el mundo puede seguir adelante a pesar de esta situación, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta que en ciertos rubros funciona. Vamos a hablar un poco del periodo de prueba. Aquí no sé si algunos de ustedes conocen, entienden, saben de qué hablamos del periodo de prueba, a qué se refiere. A ver si podemos participar un poquito y escucharlos y conocerlos de lo que hemos venido hablando. ¿Hay algún tipo de comentario? He leído un poco de que les parece bastante clara la explicación, les agradezco, pero sí me gustaría escucharlos un poco a ustedes. Tengo sus nombres, así que puedo nombrarlos, ¿ah? A ver, nuestro amigo de Tumbes de repente. Una consulta. Sí, Fermín. Sí, buenas noches. Por ejemplo, en el Perú, digamos, hay diferentes regímenes laborales, dentro de los cuales en el rubro de construcción civil se aplica también el periodo de prueba. Yo entiendo que, digamos, en los otros regímenes son de 3 meses, ¿no? Y dentro de los 3 meses, digamos, o sea, creo que normal se puede dar por despedidos y, digamos, al empleador no le cumple o satisface ciertas cosas, o sí se puede acoger, digamos, a algún principio protector, digamos, la persona dentro del periodo de prueba. Genial, genial, gracias. Sí, vamos a hablar de este periodo de prueba, que es una ventana básicamente que tiene el empleador para sacar, por así decirlo, o prescindir o dejar de contar con el colaborador sin ningún tipo de expresión de causa alguna, ¿no? Básicamente es un cajón desastre, es una ventana de salida, que dependiendo del tipo de tiempo de periodo de prueba, o sea, lo regular y lo normal para todo trabajador normal, la regla general es de 3 meses. Sin embargo, este periodo de prueba se puede ampliar, ¿no? Se puede ampliar a 6 meses, por ejemplo, si es que la posición o el puesto de trabajo requiere algún tipo de especialización, un tipo de complejidad, que se ingeniero aeronáutico en materiales híbridos y yo qué sé, ¿no? Entonces tienes un periodo de prueba de 6 meses, en el cual pues necesitas un poco esta adaptación. Inclusive tienes de personal de dirección de un año, ¿no? Este periodo de prueba también. Entonces, sí, este es un poco la salida que tienen los empleadores para prescindir de un colaborador. Este es un caso, ¿no? El caso surge a raíz de la contratación de un trabajador bajo un contrato de necesidad de mercado, un contrato modal, con un periodo de prueba fijado de 5 meses y 27 días. Sin embargo, la normativa laboral establece que el periodo de prueba estándar, que todos conocemos, es de 3 meses y que solo puede ampliarse bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la complejidad del puesto o la necesidad de capacitación especial. El trabajador presentó una demanda argumentando que dicha ampliación no estaba debidamente justificada y que su contrato, en lugar de ser temporal, debió considerarse a plazo indeterminado. Durante el proceso, se analizó si la empresa cumplió con los requisitos de extender el periodo de prueba,
y si la contratación temporal respondía a una necesidad real del mercado, o sea, un modal real, ¿no? La empresa alegó que la ampliación se debía a la complejidad del cargo y la capacitación requerida, pero no presentó pruebas suficientes que respaldaran esta afirmación. Recuerden siempre que la carga de la prueba es de quien afirma los hechos. Si yo voy a afirmar algún hecho, tengo la obligación de presentar documentos, sustento probatorio, documentario, que cual pruebe mis hechos, ¿no? En este caso, el empleador no presentó pruebas suficientes que respalden esta información, esta afirmación, perdón. Además, se revisó si el contrato por necesidad del mercado cumplía con los requisitos establecidos por ley, los cuales exigen que la temporalidad esté justificada por un incremento coyuntural de la producción y no por una necesidad permanente de la empresa. Tras evaluar estos elementos, la Corte Suprema determinó que la ampliación del periodo de prueba no estaba debidamente fundamentada y el contrato temporal se había desnaturalizado, lo que significaba que el vínculo laboral debería considerarse de duración indeterminada. En consecuencia, el despido del trabajador no se ajustaba a derecho, por lo que se declaró fundada su demanda y se ordenó la reposición en el puesto que ocupaba en otra similar categoría. En este caso, el trabajador solicitaba la reposición porque había sido eh, retirado de la empresa, sí, señalándole que no había, que estaba dentro del periodo de prueba y que podía la empresa retirarlo en cualquier momento. ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Qué les parece este caso? No se peleen. ¿Nadie? Doctora, quisiera hacer un comentario. He estado leyendo de que por lo menos, digamos, hay una cierta protección dentro del periodo de prueba para ciertas personas vulnerables, ¿no? Como en este caso, una persona que tenga cáncer o una persona que esté embarazada, ¿no? O sea, no se le podría, digamos, de prescindir, ¿no? De sus servicios. ¿De qué tan cierto es esa parte, doctora? Em, Dentro del diplomado, vamos a ver, justamente tenemos un caso de una persona embarazada en la cual alegó em, que no se le renovó el contrato porque no estaba, porque estaba embarazada, ¿no? Ella era una persona con un contrato modal y justamente lo que ella alegaba es de que no se le había renovado el contrato por ser una persona embarazada. Y la corte en ese caso señaló que no, que no tenía nada que ver una cosa con otra, que la persona que la persona embarazada estaba embarazada, el contrato modal tenía un plazo determinado de salida de término, por así decirlo, y no tenía que ver una cosa con otra del embarazo, ¿no? Y finalmente el contrato había terminado, culminado, ¿no? Y bueno, no se renovó porque la persona no requerían de los servicios de la persona. Ha habido un precedente, o sea, estar embarazada sí es una posición en la cual se cuida muchísimo a la trabajadora embarazada, obviamente por la razón que tiene, ¿no? Sin embargo, es totalmente objetiva la Corte al respecto, y especialmente en el tema de si el contrato tenía una fecha de término, no tiene nada que ver con con el embarazo. Es muy subjetivo y muy discutible, ojo, todo esto. Yo siempre parto y señalo de que yo no tengo la razón aquí, yo transmito lo que el Poder Judicial o las posiciones del Poder Judicial. Y tenemos que tener siempre en cuenta de que el Poder Judicial son personas. Entonces, todas las personas no tienen el mismo, que por más que existen precedentes vinculantes o plenos casatorios en los cuales se señalan en las formas de resolver, por así decirlo, o en ciertos casos en específico, no todos los casos son iguales. Entonces, es discutible cada una de las posiciones y en este caso, pues, ¿no? El tema de la trabajadora, si bien se protege a la persona embarazada, no necesariamente al 100%. Por ejemplo, si estás dentro del periodo de prueba y no lo has superado, por objetivamente, tú como empleador tienes el sustento de que esta persona no lo superó,
no tiene nada que ver una cosa con otra del embarazo, ¿no? Si no lo ha superado, no lo ha superado y ya está, ¿no? El incremento del periodo de pruebas se justifica, ay Diosito, ante la gerencia de trabajo. No entiendo lo de se justifica ante la gerencia de trabajo. O sea, tú como empleador tienes claro cuál es el periodo de prueba de cada uno de los trabajadores, ¿no? Dependiendo de la complejidad del mismo. Entonces, si tú quieres ampliar el periodo de prueba, tienes que tú, como empleador, tener claro por qué los vas a ampliar, ¿no? 6 meses, un año, especialmente un año, básicamente pues son cargos gerenciales. En ese caso no entra. Y si son 6 meses, que es por la complejidad de la posición, obviamente tú tienes que tener el sustento para señalar y decir, sí, este puesto, esta posición requiere un plazo adicional de contratación para poder superar el periodo de prueba, ¿no? Entonces, creo que el tema es bastante objetivo y tienes que tenerlo claro para presentarla, y no tanto justificante, diría yo, sino el sustento objetivo de manifestar por qué se amplía o no el periodo de prueba. Sí, el periodo de prueba en la construcción también se aplica. Tenemos este caso, el caso Ripley Aventura versus San Miguel. San Miguel es una persona natural, y tenemos aquí el caso Ripley más Aventura. Son dos empresas, ¿no? Dos empresas dentro del mercado en la cual esta trabajadora era una trabajadora que entró a laborar en la empresa, o sea, perdón, ella trabajaba en Ripley, ¿no? Y después de unos 4 o 5 años trabajando en esta empresa, pasa a otra empresa, Aventura, porque es jalada, por así decirlo coloquialmente, es convocada porque la empresa consideró que es un buen elemento y que quería contar con ella dentro de la empresa. Entonces la persona renunció a su anterior empleador, en lo cual tenía una antigüedad bastante considerable, y por una mejora, obviamente, se fue a esta empresa Aventura. Sin embargo, la empresa Aventura eh, la despidió, ¿no? Señalando de que ella no había superado el previo de prueba. Eh, la, la sacó de la empresa más o menos a los 5 meses y algo, una cosa así. Ella manifestó, bueno, la empresa manifestó de que ella era trabajadora como personal, entró a la empresa como personal de confianza, y su periodo de prueba era de 6 meses. Ella manifestó que que al tener esta persona posición de confianza y tener un periodo de prueba de 6 meses, tenía la justificante de sacarla dentro del periodo de prueba, porque finalmente no lo superó, y tenía toda la justificante objetiva para manifestar de que la persona no había superado el periodo de prueba. Entonces tenía la facultad del empleador de poder retirarla de la empresa alegando ello. Esta persona, San Miguel, la trabajadora, manifestó y declaró de que ella en ningún momento aceptó este periodo de prueba de 6 meses, nunca fue informada respecto a este periodo de prueba, no hubo un pacto, una manifestación de la voluntad, por lo que no debería aplicarse la posición de los 6 meses como trabajadora de confianza, porque ella nunca se enteró hasta que la resolvieron y terminaron, la desvincularon de la empresa, ¿no? Ella manifestó que hay un incumplimiento contractual y ya se fue, y esto es lo interesante del caso, ¿no? Porque finalmente podría ser un caso más de cualquiera. Ella manifestó que hay un incumplimiento contractual, básicamente enfocado en el derecho civil. ¿Sí? Y no ella pidió una indemnización por daño moral, no una indemnización por despido arbitrario, que es la regular que piden todos en el derecho laboral, sino ella pidió indemnización por daño moral porque se había frustrado su proyecto laboral con respecto a la anterior empleadora, porque ella tenía ya más de 3 años con la anterior empresa, salió bajo la convocatoria de ir a una nueva oportunidad económica, y bueno, nada, no, la desvincularon antes del superar el periodo de prueba, que ella ni tenía conocimiento de que era personal de confianza, y esto frustró su proyecto laboral y vulnerando básicamente el principio de buena fe laboral, ¿no?
Este es un poco el caso y la posición que tiene es la posición que tiene esta persona, San Miguel, respecto a este despido. ¿Qué opinan ustedes? Ante la pregunta, Daniel, ¿este periodo es mayor al periodo de prueba permitido? Claro, acabamos de hablar ahorita. El periodo de prueba general, genérico, es, aquí está, estándar, periodo de prueba estándar es de 3 meses. Todo trabajador tiene un periodo estándar de 3 meses. Sin embargo, por la complejidad del puesto, puedes tener un periodo de prueba mayor hasta 6 meses y un año si eres un cargo gerencial. Entonces, esta persona la pusieron como trabajador de confianza, le pusieron un periodo de prueba de 6 meses, que es mayor al estándar de los 3 meses. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que esta persona tiene una posición favorable, un punto fuerte? Correcto, esto debía haber estado determinado en su contrato. Aparentemente no tenía este detalle, esta información en el contrato, porque ella alega de que no, nunca supo que tuviera conocimiento que era un periodo de prueba de 6 meses, ¿no? ¿Nadie? Estamos siguiendo. Doctora, Sí, sí, doctora, sí. si en el contrato no especifica, digamos, su periodo de prueba, que es de más de 3 meses, entonces se entiende que, digamos, por el principio protector o indubio pro operario, se tendría que utilizar el principio más favorable, digamos, al trabajador, porque tendría que habérsele comunicado a la trabajadora en principio de que es un personal de confianza. Y eso tampoco no, me imagino que no está en el contrato. Entonces, por ese lado yo creo que tendría la razón, digamos, el trabajador, ¿no? Sí, un punto muy importante aquí es que regularmente las empresas tienen que la obligación de declarar en tu planilla que eres trabajador de confianza. Te dan una boleta, te dan un documento en el cual eres un trabajador de confianza, ¿no? Cuando existe esta posición mixta, ¿no? En el cual tú entras como un trabajador normal y en el tiempo te hacen trabajador de confianza, personal de confianza. Entonces, normalmente te lo informan, te hacen firmar un documento y para dejar claro de que esta posición ha cambiado. En este caso, esta persona entró como trabajador de confianza, según refiere la empresa, y ella nunca tuvo conocimiento, nunca le informaron, nunca le dejaron saber. Y claro, no, ella pidió daño moral, no despido arbitrario. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pidió daño moral y no despido arbitrario, Johnny? ¿Alguien cree o piensa por qué podría haber pedido daño moral en vez de despido arbitrario? Esto es un espacio para equivocarnos, para participar. Doctora, Dale, pienso Daniel. que, ¿cómo está? Buenas noches. Pienso que se equivocó, Así- porque era despido arbitrario, o sea, todo apunta a eso. Primero que no leyó bien su contrato, no ha recibido su boleta de pago, ¿no? Donde indica el personal de confianza. Y aparte de ello, o sea, ella tendría que haber visto también tener en cuenta, ¿no? Que para ser también personal de confianza, el empleador puede designarte los tiempos que ellos quieren, las formas que ellos quieren y todo ello, pero ella tenía que haber todo eso estado dentro de su contrato y ambas partes firmado, y ella tener una copia de eso para que la respalde, ¿no? Pero no lo hizo. O sea, ella se equivocó en pedir de repente eh, principio de buena fe, entonces se equivocó ahí, en daño moral. Perfecto, gracias, Daniel. Perfecto. ¿Qué opina el resto?
No puede haber solo dos valientes que hablen. Sí, doctora, no sé si me permite. Te escucho. Sí, mire, también hay otras situaciones que se puede tener en cuenta de que en el sentido de que, si bien es cierto, hay trabajadores que ya no quieren laborar o quieren ya cambiar de trabajo, porque si sigue quedando va a ser, bueno, de repente objeto de hostilizaciones y todo lo demás, ¿no? Por otro lado, también hay una posibilidad de que, ¿por qué no demandó, señala usted, que lo repongan de repente, ¿no? La nulidad del despido. Situaciones así que se ha visto de que puede ser que, teniendo en cuenta el contrato que acabamos de mencionar, que opere o no, lo den la razón o no. Entonces, es una posibilidad de que ella haya asegurado, pues, demandando daño moral, ¿no? Que es una posibilidad, de repente, para ella era una cuestión más objetiva, la cuestión más real lo estaba asegurando, de repente, su pretensión, ¿no? Una posibilidad también, doctora. Genial, gracias, Norbert. Mm. Em, en el, a ver, un poco comentando lo de Daniel, no sé qué tanto se haya equivocado o no, porque creo que más que todo equivocar, creo que pecó de confianza, ¿no? Porque estabas con tu nuevo empleador, con la emoción y esto, tú qué vas a pensar, pues que una empresa de deportes de aventura grande te van a, pues, eh, van a tergiversar información que probablemente tú estás en el momento de firmar no te dejaron saber, ¿no? Tú que vas a pensar que te van a dar ese periodo de prueba de 6 meses y te van a sacar, ¿no? Antes de los 6 meses, ¿no? Probablemente creo que pecó de confianza. Al ser una nueva posición, pecó, pensó que pues que no iba a pasarle nada, me han jalado, finalmente me han sacado de una empresa a otra para entrar a otra, o sea, es que me quieren, ¿no? Yo creo que pecó de exceso de confianza. Por otro lado, yo creo que tampoco pidió indemnización por despido arbitrario porque acuérdense que es un sueldo y medio por año y ya no tenía ni 6 meses. O sea, económicamente no le iba a servir de nada. O sea, no iba a sacar nada. En cambio, por una indemnización por daño moral, que es de ámbito civil y que es diferente el evaluar del magistrado civil, y ahí señalando, frustró mi proyecto laboral, yo era una trabajadora con una amplia carrera y no sé qué, probablemente iba a sacar más de un sueldo y medio que indemnización por despido arbitrario. Creo que por eso se fue por el daño moral. Ha sido un tema estratégico. Y por otro lado, o pides la indemnización o pides la reposición. No puedes pedir todo, ¿no? Entonces, lo que puedes pedir dentro de la reposición es lo de vengado, lo que te dejan de pagar. Y puedes pedir de repente indemnización por daño moral, que tienen un ámbito completamente diferente. Y eso está en la corte eh, eh, resolver o ampararlo o no. Yo creo que hubiera pedido una reposición, ¿no? Finalmente es mucho más a largo plazo, es una forma de terminar de continuar una relación y mantenerte dentro de la empresa a largo plazo con una reposición. Porque básicamente eso es lo que tú buscas, ¿no? Mantenerte en la empresa y a largo plazo con una reposición. Entonces, creo, yo en mi caso, mi posición, ¿no? Hubiera sido presentar una reposición y una indemnización por daño moral y no y obviamente bueno, obviamente los fundamentos o los elementos probatorios están ahí, ¿no? Que nunca tuvo información y pecó, como les digo, de confianza. Eso es Doctora, buenas noches. sí, Donna, Doctora, una consulta. En lo que son trabajadores de confianza, ¿no es el periodo de prueba de 6 meses, según lo que es el decreto supremo 003-97-TR? correcto. Ya, entonces, si es que lo despiden dentro de los 6 meses, no habría un despido arbitrario. Simplemente no pasaría lo que es el periodo de prueba. Lo que pasa es que la chica alega de que ella no tenía conocimiento de que era personal de confianza. Pero si es personal de, bueno.
A menos de que no haya dicho en su contrato, porque si es que está dentro del contrato que es personal de confianza, se sobreentiende Claro, que aplique el ahí artículo. está bien. Ahí la empresa está bien porque está dentro del plazo de los 6 meses y no hay ningún problema. Estoy cumpliendo mi obligación o sea, estoy dentro del derecho en el cual puedo sacar a la persona dentro del periodo de prueba y no pasa nada. Y en este caso, pues ella alega que no tenía la información de ser personal de confianza. Les hago un poco de spoiler. En primera instancia, ampararon el tema de, del, eh, ¿cómo se llama? De que no tuvo conocimiento de ser parte de que el despido no fue debidamente correcto porque no tuvo la información correcta sobre el personal de confianza. No discutieron el ámbito, el tema del daño moral, ¿no? Y como ella no pidió despido arbitrario, pues bueno, no hablaron del tema del daño moral. Pero yo creo que hay un problema de petitorio aquí, ¿no? Porque em, lo que ella está pidiendo finalmente es que el despido sea nulo. Entonces, aquí eso es como lo resolvió la corte. Si eres persona que no firmaste ningún documento, solo le dijeron de forma adelante un despido, ¿puedo solicitar una indemnización? Sí, sí, sí. Porque, ¿sabes? ¿A quién le interesa tener el documento firmado para determinar si eres personal de confianza o no? Al empleador. Porque yo como empleador, ¿no? Yo soy el que voy a pagar indemnizaciones, soy lo que voy a reponer, yo soy el que voy a pagar abogados para defenderme. Entonces, yo como empleador debo tener el suficiente cuidado, deber de cuidado se dice, de yo hacer firmar todos los contratos a toda la persona y dejarle saber que es personal de confianza por el tiempo que tenga que estar, 3 meses, 6 meses o lo que fuere. Es más, y siempre yo lo recomiendo a las empresas. Si tú tienes un trabajador en el cual vas a trabajar un periodo de prueba de 3 meses, al primer mes, mira, estoy trabajando contigo, no veo que estés adaptándote al negocio, estás comprendiendo el giro del negocio, me gustaría darte un feedback y decirte pues que necesito que mejores en esto, esto y esto. Mes 2, sabes, seguimos en lo mismo, sigues en la misma posición, no terminamos de encajar en la empresa, me gustaría que te enfoques en estos tres skills en los cuales estás teniendo debilidad y te voy a evaluar en 20 días. 2 meses y 20 días, mira, sabes que esto no funciona, pero documentarlo. Tener el documento en el cual, por más que tú tengas esos 3 meses para poder sacar al trabajador, o 6 meses en este caso de personal de confianza, documentar de por qué la persona no supera el periodo de prueba. Esa es la obligación del empleador. Y ustedes, si están en el ámbito recursos humanos, cubrir estas carencias, estas deficiencias dentro de las empresas, ¿no? Y sugerirlas a sus empleadores, a sus jefes directos, porque es importante documentar, por más que tengas la salida, ¿no? Esta ventana de salida de poder sacar a personal que no supere el periodo de prueba, documentalo, porque también la Corte está pidiendo, inclusive, al ser periodo de prueba, está pidiendo este sustento. Personal de dirección y personal de confianza. ¿Qué cosa es esto? Pues hablamos un poco del personal de dirección, que es el key level de la empresa. Básicamente es el alto, tienen funciones de alto grado de responsabilidad en la misma, y básicamente estamos hablando de gerencias, de los gerenciales, ¿no? Ellos tienen un periodo de prueba de un año. El personal de confianza es el contacto, tiene un contacto directo entre empleador con empleador y personal de dirección y tienen acceso a información de reservada. En el caso de despido, solo tienen derecho a indemnización, no a reposición, salvo que hayan accedido a tales puestos por ascenso o promoción. Ay, Dios. Criterio de la Corte Suprema. Y eso es un poco lo que hablamos aquí. Para los trabajadores contratados específicamente para realizar labores de confianza desde el inicio de su relación laboral, o sea, exclusivamente de confianza,
El solo retiro de la confianza invocado por el empleador extingue el vínculo laboral sin que exista obligación de indemnizar. Sin embargo, esto es lo que dice la Corte. Sin embargo, hay una nueva tendencia en el cual sí están indemnizando el retiro de la confianza, ¿no? Te retiro la confianza, chao, te despido, pues bueno, no te tengo que pagar nada. Eso es lo que antes decía la Corte. Sin embargo, hay una nueva tendencia en la cual sí están otorgando esta indemnización. Por otro lado, tenemos los trabajadores que ascendieron a un puesto de trabajo para realizar funciones comunes, las normales, las regulares, ordinarias, pero luego con el tiempo asignados a una posición de confianza. Esta es una relación laboral mixta. O sea, empezaste como un trabajador con una posición regular y en el tiempo ascendiste a una posición de trabajador de confianza. Entonces, el retiro de la confianza invocado por el empleador implicaría la reposición en el puesto de trabajo ordinario, o sea, cómo empezaste, ¿no? Cómo ingresaste a la empresa, o una indemnización por despido arbitrario. Este nuevo criterio se opone a lo previsto en las casaciones 15.15.6 del 2014 y 13.810 del 2014, las que avalan la indemnización por despido arbitrario en caso de retiro de confianza invocado por el empleador, ¿no? En desmedro del personal de confianza y dirección. Antes la Corte Suprema fallaba señalando que solo tenían derecho a indemnización, más no reposición. Ahora están dando indemnizaciones por daño moral que no es resarcido con la indemnización por despido arbitrario. O sea, la Corte está cambiando el criterio, la Corte está dejando saber eh, que ya no, que pueden darte, como les decía, ¿no? Si es un trabajador de confianza, que ingresas como trabajador de confianza, antes tú no podías solicitar inclusive la reposición y la indemnización ni pensar. Ahora ya te están dando la indemnización. Ahora hay personas que solicitan inclusive la reposición. Sí, Daniel. Una consulta, doctora, mire, si hay por ejemplo, yo trabajo en el área de educación, ¿no? Y hay una docente, empezó como docente y bueno, en el tiempo, a los 3, 4 años, asciende a subdirectora. Y por cargo de confianza de la subdirección en el PLAMI, no, en el T-Registro se colocó que es cargo de confianza. Ella firmó contrato hasta el 2021. De ahí le hicieron una adenda para el 2022 y de ahí ya automáticamente no firmó más contratos, o sea, pasó a plazo indeterminado, ¿no? Y ahora, si se le despide como subdirectora, o sea, deja de tener cargo de confianza, ¿cuál es el proceso a realizar? En el caso de la trabajadora, como sus derechos, bueno. No entendí, o sea, ella está como trabajador de confianza y la Y quieren, la han despedido como subdirectora, pero va a continuar con el cargo de docente. ya, Ella tiene contrato indeterminado. es que no la están despidiendo, simplemente lo que están haciendo es cambiarle la posición, ¿no? Y entiendo yo que esta confianza, este caso de esta dirección o subdirección, finalmente se la dieron por aunado al tema de trabajador de confianza, ¿correcto? Doctora, bueno, a lo que yo entiendo es que a tener el cargo de su dirección le otorgaron más horas lectivas, ¿no? Y al quitar esas horas lectivas, para ser solamente docente, le quitan la cantidad de horas lectivas y eso tiene afectación en su sueldo. Es bastante raro, ¿no? Primero que no la están despidiendo. Lo que están haciendo es retirarle beneficios que tenía ella asignados. ¿Y le han dejado saber por qué va a recibir menos horas o por qué le quitan la Mm, subdirección o algo? no, Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Eh, Obviamente esto pasa por una evaluación o es un tema político, no lo sé.
primero hay que evaluar cómo ella pasó a esa posición. Yo no creo que sea un tema solo de confianza, yo creo que tiene que ver un poco el tema de político. Eh, y lejos de ello, ¿no? ¿Por qué se cambió ese criterio, esa forma de evaluarla o de integrarla dentro de la organización, ¿no? Porque ya no quiero que estés ahí. O sea, tú tienes que tener una evaluación, un sustento de por qué la has retirado ello, los beneficios. Y porque, claro, ya puede reclamar esos beneficios finalmente que los ha ganado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa posición de sugerencia, por ejemplo, ¿no? Ya tiene beneficios adquiridos, derechos adquiridos, no les puedes quitar bajo el paraguas de que eres trabajador de confianza. No sé si me dejo entender. Claro, son 7 años, 7, 8 años ya como subdirectora. Claro, Entonces tendría que tener como, para que le hayan retirado, cambiado, tendría que haber una justificación de una evaluación, ¿cierto? por supuesto. Y son 7 años, o sea, no es que haya sido un año y no funcionó. O sea, en 7 años no ha funcionado, es raro, ¿no? Es una cosa. ¿Sí, Alberto? Doctora, pero si es un cargo de confianza, se entiende que, digamos, se le puede retirar la confianza en un determinado momento. Y lo que más bien sí no entiendo es que, digamos, si durante el cargo de confianza ha recibido eh, ciertos beneficios laborales, al retirarle la confianza de un cargo, digamos, elevado, va a bajar, digamos, a ser como una profesora normal, ¿no? Y eso, o sea, va a tener que seguir recibiendo, o sea, como un sueldo, como que si fuera, digamos, una directora o algo No, así, no sé. no, no, no. O sea, yo siempre digo de que si es que tú pasas a ser trabajador, entendemos de la explicación de que cuando pues, entra como subdirección, le dan en el cargo, la etiqueta de trabajador de confianza. Esto es lo que yo he entendido. Entonces, esto tiene que ser un ascenso, eso tiene que ser una mejora en tu espacio laboral, ¿no? Entonces, partiendo por ahí, si es que eso ha sido así, ok. Y dos, una evaluación. ¿Por qué yo dejé de ser personal de confianza? ¿Por qué yo dejé de ser su dirección? ¿Dónde está el sustento objetivo de que yo ya no puedo tener ese beneficio que va de la mano con ese ascenso, ¿no? Tienen que tener un sustento de por qué la empresa, la educación, el centro educativo, le ha quitado ese beneficio. Eso por un lado. Y lo otro, sí existe la posibilidad de que el empleador considere que ya no eres una persona que válida por el sustento que te entrego y te detallo. Sin embargo, vas a mantenerte en la empresa, pero con la posición que ingresaste preliminarmente. Sí lo podrías hacer eh, bajo un tema, ahí hay un tema también del tema de los beneficios ganados, ¿no? Que también te lo puede reclamar ante a una posición eh, en un poder judicial, ¿no? O sea, señalarlos de vengados, me retiraron la confianza, no hubo un sustento y reclamo estos beneficios que estoy dejando de recibir, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Yo también, Rosario, considero de que están respetando mantenerla dentro de la organización y le retiran la confianza, pero tienes que sustentarlo. Yo creo que eso es lo más importante. Y dejarle saber a la persona al trabajador, al quien le estás retirando la confianza, por qué estás tomando esa decisión, por qué lo estás haciendo, ¿no? Creo que es lo más importante ahí, para sustentar la posición. Si te vas a mantener en la empresa, no te estoy sacando, simplemente no vas a tener los mismos beneficios que tenías antes. Aquí vamos un poco con el tema de la contratación indirecta. Hablamos de hablamos de contratación directa, de cómo un empleador contrata directamente al trabajador y tenemos ahora contratación indirecta, que hay una tercera parte dentro de la ecuación de la relación laboral.
Johnny, creo que en ningún momento ella comentó de que no era fijo. Ella es una persona personal indeterminada, de puesto fijo. Por eso le retiran la confianza y la vuelven a la posición anterior. O sea, no la despiden de la empresa, no de la escuela o del establecimiento. Lo que hacen es cambiarle de posición y retirarle algunos beneficios. Pero ella ya es fija, por eso no está saliendo de la empresa, ¿no? Existe un tercero en la relación contractual, en la contratación indirecta. Aquí hoy vamos a hablar solo de tercerización. En el diplomado vamos a hablar de la otra modalidad, que es intermediación dentro de la contratación indirecta. Pero sí me gustaría que tengan claro qué cosas son la tercerización. Muchas veces tenemos eh, conceptos mezclados respecto a la tercerización. Em, y es mal usado en nuestra sociedad, en nuestro ámbito laboral. ¿Qué es la tercerización? Y lo voy a explicar con un ejemplo y espero que sea válido y claro, me dicen si no. Yo soy una empresa que mi rubro, mi objeto principal de mi empresa es mensajería, servicio de delivery de mensajería a nivel nacional e internacional. Entonces, yo conozco de entregar paquetes a las puertas de las personas a nivel nacional o a nivel internacional. Sé cómo opera la operación, cómo funciona la operación, sé la logística, tengo que contratar couriers, tengo que comprar camionetas, tengo que hacer pactos o negociaciones con las aerolíneas para que se lleve mi paquetería a nivel internacional, porque tengo que meterla en las valijas para que entren con toda la mensajería a nivel internacional. Yo me encargo de entregar paquetes y de recibir y entregarle, recibo de fuera, lo entrego a Lima y de Lima saco, o del Perú saco para afuera todo tipo de mensajes, de paqueterías. Ese es mi objeto el objeto de mi empresa. Eso es lo que yo me dedico, lo que yo conozco. Sin embargo, yo no sé de finanzas. Yo no sé de facturación. Yo hago, por ejemplo, 100 deliveries, 100 servicios de mensajería al día, estoy soltando un número, pero no tengo ni idea de cobrar, no tengo ni idea de facturar, no tengo ni idea. Entonces, porque no es mi core, no es lo principal de mi negocio, porque yo solo sé operar, organizar por eh, couriers. ¿Sí? Entonces yo no sé de facturación, yo no sé cómo funcionan los sistemas, no sé cobrar, no tengo ni idea. Yo solamente recibo paquetes y muchas veces como contratan empresas para llevar este tipo de mensajerías, de paqueterías, entonces hay un servicio que me cobran al final del día o a final de mes. No tengo ni idea de hacer, porque los que vienen a la ventanilla pues les cobro, pero ¿y cómo les emito una factura? ¿Y cómo les hago la cobranza a las empresas grandes que me hacen servicios grandes? Entonces yo digo, voy a contratar una empresa especializada en facturación y en cuentas por cobrar, porque yo no tengo ni idea de eso. Entonces agarro, firmo un contrato civil con una empresa que se llama Manpower, por ejemplo, en la cual yo sé que son especializados en facturación y en cuentas por cobrar. Ellos hacen cobranza y yo simplemente me dedico a vender, a entregar paquetes. Entonces, firmo un contrato civil, mi operación, mi centro logístico y toda mis operación está en el Callao, porque obviamente tengo que estar cerca del aeropuerto porque tengo mensajería internacional, pero esta empresa Manpower en la cual yo firmo un contrato civil para que me preste un servicio, tiene sus instalaciones en Surco. Yo no sé lo que hace, yo no sé cómo funcionan, yo no sé cuánta gente tiene. Yo firmo de empresa a empresa mi contrato y el contrato dice, yo, empresa de mensajería, contrato a la empresa Manpower para que me haga la facturación de todos mis servicios y me haga la cobranza de cada una de mis operaciones. Yo no sé cómo lo hace, si tiene una persona, 500 personas, 1000 personas, yo no tengo ni idea de lo que hace, ni cómo lo hace. Yo simplemente quiero recibir a fin de mes
un estado de cuenta en un balance en el cual me diga, esto es lo facturado, esto es lo que has cobrado, 100, has emitido 100 diario por 3.000, no, 3.000, 30.000, y los cuales tienes 30.000 facturas y tu cobranza, tu ingreso te ha entrado, ¿sabes? Es por 100 por 3, no, 3.000. Y ha sido, tu facturación es 3.000 y tus cuentas por cobrar ha sido por 3.000, te he recaudado todo porque cada una de tus operaciones te costó un sol. Entonces tienes todo aquí, ahí está, cerrado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué gente lo hiciste? ¿Cuáles son tus materiales? ¿Cuáles son tus equipos, tus herramientas? No lo sé. Yo solamente recibo resultado. Esa es la tercerización. Contratación de entre empresas para que lleven a cabo operaciones o partes de la cadena de producción de mi empresa que yo no las conozco, que no es el core, que no es lo principal de mi negocio. No es provisión de personal, no es eso. Es simplemente que ellos se encargan de una parte de mi negocio. ¿Lo tienen claro? ¿Qué es la tercerización? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, disculpe, Sí. ¿el tema de la tercerización tendría que ver mucho también con el outsourcing o son casos distintos? Son casos distintos. No tiene nada que ver. Outsourcing básicamente creo que lo utilizan con la intermediación. Claro, bueno, lo que pasa es que en el outsourcing también dan lo que son servicios, prestación de servicios a través de terceras empresas. Claro, o sea, a ver, tendríamos que ver el contrato de outsourcing que está firmando una con otra para ver si es realmente outsourcing o no es una provisión de personal o contratos entre personas. O sea, lo que yo quiero decir aquí con la tercerización es que no es contratación de personas, es contratación entre empresas. O sea, no es que yo tenga migraciones, o sea, como pongo aquí, migraciones extrañas. 3 meses estoy en la empresa principal y 3 meses estoy en la empresa de tercerización. Y después vuelvo a la principal y van cambiándome totalmente de empresa, por ejemplo. Eso es una desnaturalización de la tercerización. Aquí tenemos un poco, ante la falta de participación, aquí tenemos un poco lo que es tipos de despido en el Perú. Tenemos el despido justificado, es el que tiene una causa justa, una causa aprobada, ¿no? Y que está determinada en la ley, en la legislación laboral, falta grave, ¿no? Yo como empleador despido a este trabajador justificadamente porque en causa dentro de los supuestos que señala la norma para poder retirar al personal, ¿no? Em, y la norma me permite, por ejemplo, yo qué sé, alcoholemia, me llegó con tragos encima, ¿no? Ok, inicio mi procedimiento sancionador yo como empleador. El procedimiento sancionador lo vamos a explicar en el diplomado. El detalle de cada uno de cómo debo sacar yo un trabajador. Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué me permite eso? Yo como trabajador que me siento vulnerado ante el despido, pues yo no puedo pedir reposición, yo no puedo pedir indemnización porque es un despido justificado, está probado. Yo como empleador he cumplí con el procedimiento de sancionador para retirar al trabajador y por otro lado, pues el trabajador no tiene que otra que puedes reclamar finalmente. El poder judicial está ahí y muchas de las demandas, no todas necesariamente tienen el sustento, por así decirlo, pero finalmente no tengo el dolor de cabeza, por así decirlo, como empleador, porque he cumplido con el procedimiento adecuado. Tenemos el despido arbitrario o incausado, aquel que es sin expresión de causa o no lo puedo demostrar la causa, ¿no? Aquí en este caso no se pide la reposición, sin embargo hay un fundamento, una sentencia de que se pide la indemnización, la reposición, perdón, y si es justificable. También puedes pedir la indemnización. Despido nulo es el que vulnera los derechos fundamentales de las personas, del ser humano, ¿no? Sí, en el despido justificado existe la de liquidación de beneficios sociales. Su
así cumplas, o sea, el personal cumpla con el, o sea, si así la empresa, el empleador cumpla con la obligación del procedimiento sancionador, tienes la obligación de pagarle los beneficios pendientes, los devengados, la gratificación pendiente, las vacaciones pendientes, eso sí, no entra dentro de la sanción por sacarlo de la empresa, ¿no? Tenemos el nulo, de vulnerar derechos fundamentales, tiene hasta el derecho a la reposición, a la indemnización y como les comentaba un poco, también existe esta figura del derecho de indemnización por daño moral, lucro cesante. Y finalmente tenemos el despido fraudulento, que es con ánimo perverso, engaño, contrario a la verdad, que pueden alegar el empleador. Y también nuevamente tienes el derecho a la reposición, eh, a la indemnización o inclusive, como habíamos comentado, daño moral, ¿no? ¿Qué pasa si no pagan? ¿Qué debe hacer el trabajador? Pues solicitarlos ante la SUNAFIL y después ante el Poder Judicial, ¿no? Primero una conciliación y después ver la manera de, si no llega a un acuerdo, pues finalmente ante el Poder Judicial, ¿no? Eso no exime al empleador de pagar los beneficios sociales, ¿no? Doctora, Tenemos, buenas sí, noches. Disculpe antes que pase a otra. no, nada. Este, yo actualmente trabajo para una agro, ¿de acuerdo? En la agro nosotros tenemos dos tipos de régimen, que es el general que se usa para los empleados o llamado personal de confianza, y tenemos al agrario que es para personal netamente obrero campo. Ahora, había escuchado anteriormente que había mencionado acerca de los empleados o personal de confianza. Su contrato sí o sí tiene que ser 6 meses de prueba. Sí. Ok, lo que pasa es que actualmente se viene contratando, pero solamente son 3 meses de prueba. O esto es, depende del manejo de la empresa. Personal de confianza, me has dicho, ¿no? Correcto. A ver, la regla general es que los tres primeros meses es para cualquier persona y tienes un máximo de 6 meses para personal de confianza. Si tú como empleador finalmente quieres utilizar menos tiempo, bueno, eso es una acto de liberalidad del empleador, pero tienes hasta 6 meses para tenerlos de periodo de prueba. ¿Por qué es raro, por así decirlo? Porque normalmente el empleador quiere tener esa ventana más amplia de tiempo para poder sacarlo injustificadamente, o sea, sin ningún tipo de razón, mejor dicho, ¿no? Entonces, Mm. normal, por eso tratan de estirar totalmente hasta los 5 meses y 20 días por si lo quieres sacar, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero si tienes el periodo de prueba de 3 meses, no pasa nada, ¿no? Tienes la confianza de contratar a los trabajadores, ¿no? De acuerdo. Y en base a ello también, por ejemplo, en toda agro, cuando ya hay baja de producción, empezamos a dar los descansos temporales. En este caso, cuando al personal se les conversa, ¿no? Se les indica, a veces ellos, el tema del descanso temporal es siempre y cuando tenga el contrato activo, tengo entendido. Entonces, mientras estén activos, solamente le hacemos una extensión hasta que finalice su contrato y se le hace el tema del cálculo de la liquidación. Ahora, el personal decide hacer su renuncia voluntaria. En este caso, ¿no implicaría algún tema legal con ello? No se puede tomar como que si lo estuviéramos obligando a renunciar. Mira. No te podría contestar al 100% ahorita, uno, porque estamos con el tiempo encima, y dos, Ujú. porque tendría que mirarle el detalle al respecto y sería bastante irresponsable si yo no si te contesto sin decirte nada. Pero tendría que revisarlo en detalle. Si quieres en el diplomado, feliz de la vida, te conversamos todo lo que tú quieras, porque ahí tenemos un poco más de tiempo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Nada, Eli, gracias. Doctora, buenas noches. Una consulta también porque sobre el despido incausado, arbitrario incausado, dice, sobre, por ejemplo, un sereno que ha sido despedido, trabajaba con locación de servicios como tercero. Entonces, solamente así, ¿no? Si acá usted pone que no hay reposición en este caso cuando es ese tipo de despido. Sí, comentaba que sí existe antecedentes, jurisprudencia de que sí ha habido reposiciones.
Ah, ok. Gracias, doctorita. Nada. Tenemos un poco por encima, vamos a tocarlo, el tema de la discriminación laboral. Tenemos muchas órdenes de inspección por el tema de discriminación laboral. Aquí tenemos un poco el detalle de cómo suceden las discriminaciones laborales durante el acceso al empleo, dentro del vínculo, la extinción del vínculo. Eh, para acceder al empleo, la SUNAFIL también señaló de que no se debe requerir pruebas que afecten la dignidad de las personas, por ejemplo, la de VIH, le hablé hace unos momentos del tema de la prueba de embarazo. Todo esto es parte de la discriminación, ¿no? Y también tenemos, como les comenté, la legislación sobre el tema de igualdad salarial, ¿no? Que está regulado en nuestra sociedad, ¿no? Que si bien vas a tener justificantes referentes a estas diferencias salariales, pues obviamente estos tienen que ser bajo un marco objetivo y ahí los detallo el marco objetivo. Esto es lo que les comentaba, la SUNAFIL, ¿no? Contratos de trabajo deben ser firmados antes del inicio de las labores. Eso es el criterio que tiene la SUNAFIL respecto a los contratos laborales. No nos da tiempo de esto, pero hostigamiento laboral lo vamos a ver en el diplomado. Vamos a ver conductas dentro de las sexistas o micromachismos o dentro de ello, lo cual forman parte de un poco del hostigamiento laboral. Eh, Vamos a hablar de Tsunafil, que esto es súper interesante dentro del diplomado, no cómo no declarar, la Tsunafil no declara desnaturalización de los contratos y básicamente prioriza atención en los sectores de incumplimiento laboral, ¿no? Ahí está un poco el detalle de cuáles son los sectores que tienen incumplimiento laboral y cuáles son las materias, el ranking, ¿no? De materias sancionadas, ¿no? Que ha tenido el 24-25, que es lo más importante que tenemos que tener en consideración, ¿no? Aquí un poco el detalle de cuáles son la función, ¿no? O cómo la SUNAFIL determina las sanciones para aplicar sanciones dentro de las empresas y está basado, está enfocado básicamente en la gravedad de la infracción, el tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa, el régimen general y el número de trabajadores afectados. Todo ello determina un poco el marco para poder imponer las multas dentro de las empresas, ¿no? Y está un poco el detalle de cuánto es lo que se podrían aplicar las sanciones y cuál es el rango, ¿no? Ya hablé un poco del tema de las relaciones laborales, no quiero ahondar en ello, he hablado un poco cómo funciona o cuál es el desafío de las relaciones laborales en el derecho actualmente, ¿no? Sí quisiera, antes de terminar, que nos queda un minuto, ¿no? Básicamente invitarlos al diplomado, a que participen al diplomado, a que conversemos, a que estemos ahí en el diplomado. Me imagino que por la hora, el tiempo, el cansancio, es bastante, es un esfuerzo que están haciendo ustedes y los felicito de antemano de participar en este seminario y de querer tener interés participar en el diplomado porque no todos tienen la valentía o el coraje o las ganas de querer mejorar día a día. Este 1% que les comento siempre, ¿no? Que les comenté al inicio, ¿no? Es importante querer crecer, querer avanzar y este diplomado lo que busca es un poco que ustedes conozcan más del derecho laboral y relaciones laborales. Lo único con lo que quiero cerrar básicamente es el temario. El temario es bastante interesante, la verdad que me gusta mucho, ¿no? Habla un poco del contrato de trabajo, la sesión número 1, un poco lo que hemos visto, pero mucho mayor en detalle, con jurisprudencia, con casos, ¿no? Hablamos de la estabilidad laboral, cómo el Tribunal Constitucional está hablando o está pronunciándose respecto al despido en el Perú, todo el detalle, intermediación laboral y tercerización, un poco lo que hemos visto ahora casos y resoluciones. Hemos visto también jornadas de trabajo, horarios, el tema del VIH, hostigamiento sexual, las licencias concedidas por ley, todo ese detalle, esa información. Hemos visto reglamento interno, damos ejemplos de reglamentos internos para que ustedes puedan tenerlos a disposición. Remuneraciones y beneficios sociales, también vamos a hablar sobre esto, sobre las CTS, los beneficios, seguridad y salud en el trabajo, fiscalización y finalmente relaciones laborales
un poco cómo funcionan dentro de las organizaciones. Esto es un poco el marco del diplomado. Los invito a que participen, los invito a trabajar juntos en el mismo, ¿no? En que podamos aprender y trabajar en ese 1% de cada día. Y les deseo mucha suerte a ver si son los premiados para poder llevarse las becas. Así que nada, muchas gracias, Enrique, por la invitación y espero contar con ustedes.